Señores, bendiciones de Yahweh en el nombre de Jesús para todos. Le bendigo. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y esta vez yo quiero hablar de un tema que quizás no ha sido muy analizado por los hermanos en la fe, por los grandes ministros. Y yo quiero hablar de el tema reconociendo los límites de nuestra autoridad espiritual. Lo voy a repetir. Reconociendo los límites de nuestra autoridad espiritual. Y voy a darle lectura al texto que utilizaré como base para esta disertación en el día de hoy. Y ustedes lo podrán buscar en sus casas. Está ubicado en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 y leemos en el nombre de Jesús. Dice: si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiándome en esta hora para así estar edificando, estar transfiriendo los conocimientos, Padre, que tú quieres que yo transfiera a todos y cada uno de los oyentes que verán esta disertación. En el nombre de Jesús. Señores, hace un tiempo, unos meses, en el año 2023, comencé a orar más profundamente por las naciones de todo el planeta. Y me tocó, como es natural y todo ministro debe de hacerlo, conocer de lo que es proyecciones territoriales, mapeos geopolíticos, porque para tú decir que está orando por una nación, tú debes conocer los problemas que ella tiene. Entonces me tocó, hice este mapeo, y me tocó hacer ese un pequeño scan. Y yo tomé y descargué lo que se llama, diseñé una lista por continente de todas las naciones del planeta. Una vez diseñé la lista, una por una, se la presenté al Señor. Y mientras se la presentaba podía ver que en algunas naciones se hacía, cuando estaba intercediendo, se hacía una especie de pausa donde el Espíritu Santo me sacudía, indicándome o señalándome de que esa nación necesitaba de intercesión profética. Lo hice más de una vez y recuerdo que mientras una vez se me olvidaba, una vez lo hice y se me olvidaban algunas de las naciones y el Espíritu Santo me sacudía, haciéndome énfasis de que no las dejara y que las presentara también. No he recibido profecía para todas las naciones en detalle, repito. O sea, estas personas que andan, estos hermanos, profetas que andan profetizando en detalle, así no he profetizado, sino que yo de una forma generalizada he recibido la profecía advirtiéndole a todas las naciones del planeta. He profetizado en aspectos generales, no en detalles específicos de que con fecha, día y hora y nada de eso. No. Entonces, me llama la atención esto, porque obviamente tenemos que entender varias cosas. Y una de ellas es que hay profetas del tiempo. Quiero mencionar en esto que con relación a mi país, la República Dominicana, sí hubo una excepción. Y en cuanto a esa excepción se refiere, comencé a recibir algunos detalles y me sirvió de lo que se llama un entrenamiento en lo que es la misión profética. Y de ahí pude aprender varias cosas, repito. Al ver las sentencias, las advertencias, las admonestaciones del Señor, tomé la iniciativa, señores, de apelar al tribunal del cielo, ya que muchos estaban profetizando y también metían a la República Dominicana dentro de ese grupo de naciones que venía a juicio. Yo entiendo que como estudioso de la ley, humanamente hablando, tuve la oportunidad de pasar por una universidad y estudiar las leyes.
Aprendí varias cosas. Yo esto lo conecto con lo que obviamente no se ve. Y estoy consciente, y así es, de que no hago mal cuando pongo una ilustración de lo natural a lo espiritual, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y así me lo reveló el Espíritu Santo una vez. Lo que ustedes hacen allá abajo fue una copia de lo que nosotros hacemos aquí, me dijo el Espíritu Santo en una ocasión. Gloria a Dios. La Biblia registra que si hay un solo justo en una ciudad o provincia o nación, Dios no destruye la ciudad, señores. Y ya le he hablado de esto en otras ocasiones. Por amor a ese justo, Dios no destruye la ciudad. Entonces, podemos decir que a partir de ahí nosotros tenemos una noción, una dirección sabia de cómo apelar, de cómo dirigir nuestras oraciones, porque es un reino que opera bajo principios de leyes, y esas leyes tenemos que conocerlas para poder nosotros aplicar esos principios y poder orar y poder pedir, poder clamar a Dios con dirección y guianza de lo que está escrito. Jesús dijo: buscar el reino de Dios y su justicia. Los tres poderes por el cual está compuesto el brazo del gobierno de Dios es un poder, primero ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y tiene unas dimensiones y unas proyecciones, como le dije, que Dios tiene una voluntad que es directiva, ¿verdad? Tiene una voluntad que es un tanto democrática, porque no obliga a nadie a servirle. La voluntad de Dios es directiva, permisiva, democrática y totalmente de naturaleza espiritual o divina, y debemos conocer eso. Entonces, hoy por hoy, Dios me conecta con un profeta de América Latina, me reservo el nombre, el hermano, pastor y profeta, y cuando veo una de sus profecías, el Espíritu Santo me sacude, señores, y logro entender que las mismas palabras que Dios me había dado, que Dios le había dado a él, me las dio a mí. Las mismas personas, a las mismas personas que él le había profetizado también a mí, me tocó profetizarle. Y de ahí le tiro, le hago una llamada y él me devuelve la llamada, me responde, y Dios, Espíritu Santo me dice: yo fui quien lo conecté. El Señor me pone a interceder por ese siervo, y logro darle palabra de parte de Yahweh. A su siervo. Yo no lo conocía, pero fue tan exacto y puntual la profecía que Dios le dio a él, que también a mí me la dio igual. Yo nunca había visto a esta persona, a este hombre, a este siervo, a este profeta, y esto me llenó de regocijo. El Espíritu Santo me sacudió. Entonces, a partir de ahí yo logro hacer una reflexión y digo: no, pero hay que hacer un análisis en base a lo que la Biblia dice, porque por ahí hay muchos que andan profetizando cosas que vienen para todas las naciones en detalle, y yo veo que están desalineados ya. Me reservo los nombres. Entonces, en la profecía observa un detalle, y es el siguiente: cuando él le profetiza al hermano del cual ya ustedes tienen conocimiento, no le da sentencia cerrada como me la dio a mí. ¿Qué es una sentencia cerrada? Bueno, una sentencia cerrada es cuando ya pasa de lo que son simples admonestaciones, simples advertencias para que se enderece, de lo que son simples correcciones, y ya el asunto pasa a ser un tanto más serio, porque cuando Dios te da una palabra, dile que digo yo que lo quito, dile que digo yo que ordene su casa porque se va. Mire, son palabras muy fuertes. Entonces a mí me tocó el plato fuerte, como le decimos nosotros en un buen dominicano, una sentencia cerrada de muerte. Solo quien publica una sentencia cerrada de juicio con relación a la parte que le dije de muerte, donde Dios me dijo: lo quito a esa persona. El profeta que luego nos conectamos, Dios nos conectó, le hago una que otra pregunta y me dice: sí, yo también recibí la sentencia, pero no la había publicado porque estaba esperando autorización. Señores, yo quiero que ustedes agarren la palabra autorización. Yo dije: wow, así es que deben actuar los verdaderos profetas, esperando la orden de Dios. Entonces yo le dije que ya no tenía sentido pues publicarla. Le dije: bueno, pues no hay sentido que tú la publiques ya, porque ya Dios me había autorizado, y yo hice contacto con esa persona en privado
y le di la palabra de parte de Dios. Ya él lo sabía. O sea, no había ningún sentido que ya él siguiera pidiendo confirmación, porque la confirmación de que obviamente ya no tenía sentido que él la publicara fui yo. Bendito sea Dios. Y de ahí me sigue la idea de que le comenté a él de que grabaría un contenido, un audiovisual, para analizar el fenómeno del tiempo de publicación de una sentencia. Escuchen esto. Tiempo de publicación de una sentencia. Entonces, yo he hecho un ejercicio analítico, poniendo algunas ilustraciones para que ustedes puedan comprender, los hermanos, los ministros que tienen llamado por oficio de profeta en el planeta. Tiempo de publicación de una sentencia. Dice, entonces yo pude escribir algunas de mis notas. Dice, cuando en diferentes lugares surgen las voces a quien Dios le reveló la sentencia, pero que no son voces autorizadas a publicarla, ¿por qué se da ese fenómeno entonces? Hago una pregunta. ¿Por qué se da ese fenómeno? Hay un tema que yo tengo en las redes sociales que se llama voz profética autorizada. Yo quiero que ustedes lo busquen cuando tengan tiempo. Como estudioso de la ley, como lo dije, aprendí varias cosas. La primera es que en el plano humano, cuando el parlamento, dígase los legisladores, el Congreso, que son los que crean las leyes de un país, hay unos procedimientos administrativos de leyes que deben seguirse para ejecutar una ley. También en el plano de los tribunales de justicia, para publicar una sentencia, hay unos procedimientos administrativos al cual deben darle seguimiento. El legislativo la crea y la somete a revisión, la devuelve a su lugar de origen, de donde salió. A ambas cámaras legislativas se ponen luego de acuerdo y estas, a su vez, en conjunto, en Congreso, envían la ley al poder ejecutivo del Estado, que conocemos en los países latinoamericanos como poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Algunos me van a entender para que me entiendan lo que les quiero ilustrar. Entonces, de ahí parte la idea que hay tres brazos que conforman, como le dije al inicio, del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Bendito sea Dios. Entonces, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder ejecutivo tiene unos plazos para, una vez se le envía la ley, para que la revise y luego la promulgue o publique. Esos plazos son de suma importancia, todos. Toda vez que una ley vieja, al ser modificada, anulada, surte unos efectos en ese plazo y tiempo, y la misma ley prevé los procedimientos para que tenga su validez. Le estoy ilustrando, ustedes me siguen. Entonces, si analizamos la validez de la ley, tenemos que tomar en cuenta el tiempo en que esta ley se publica. También hay que analizar la jurisdicción, es decir, dentro de qué ámbito geográfico tiene esta ley un alcance o efectividad. Por ejemplo, dice, aquí en mi país, cuando la ley es publicada, tiene 24 horas, eso creo, si no me acuerdo bien, donde esta entra en ejecución inmediatamente después de ser publicada. En 72 horas, inmediatamente después de su publicación, en la geografía nacional. O sea, para la parte de lo que es el distrito, de la parte capitalino, la capital del país, tiene un tiempo de ejecución que entra en vigencia a las 24 horas y 72 a nivel nacional. Es lo que nos enseñaron. Entonces, podemos partir de ahí, entonces, que estamos hablando de jurisdicción limitada para una parte del país y jurisdicción nacional para todo cuando entra en vigencia en las 72 horas. Entonces, a partir de ahí, con esta ley se puede aplicar y ejecutar sanciones. Hasta tanto esa ley no agota ese plazo de tiempo, la ley vieja se sigue ejecutando. Ahora, cuando la nueva ley entra en vigencia o entra en acción, la vieja ley deja de tener efecto. Le voy a hablar de las modificaciones de la sentencia. Le pongo todo este ejemplo porque a los profetas les quiero revelar algo muy fuerte en este día y en esta hora. Cuando Dios, señores, cuando Dios va a hacer algo, no trabaja con cantidades. Cuando Dios va a hacer algo,
extraordinario no trabaja con cantidades, sino que cualifica a sus mensajeros, que son no muchos. Es decir, le traza pauta, regla muy precisa, no deja cabo suelto, no deja duda, no deja lo que se llama lagunas. No, cuando Dios habla no deja lagunas, Señor. Dios prueba al pueblo. Tenemos el caso de Gedeón con los 33,000 y todos conocen la historia. Dios revela el plan en detalle. Organiza a sus siervos. Los selecciona. Y cuando digo que lo cualifica, señores, es que de antemano los entrena muy bien. Los prueba. Les entrega las armaduras para vencer los obstáculos. Los orienta para que sean idóneos, aptos para la misión, y luego los envía. Dios, como todos sabemos, Dios prepara, Dios llama, Dios prepara, capacita y luego envía. Comentando, veo que algunos dicen Dios me reveló, muchos dicen Dios me reveló, y Dios le revela a mucha gente. Todo el que tiene la unción en este planeta debe sentir, incluso hasta los mismos impíos Dios le revela. Eso se llama la pura gracia y la misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra. Hasta ahí todo está bien cuando tú dices Dios me reveló, Dios me revela, Dios me revela. El problema es que Dios trata de manera personal contigo. La segunda pregunta sería, ¿Dios te autorizó a hablar o a publicar eso? ¿Dios te autorizó a publicar esa sentencia? Hay un tema que el Señor me dio, que le puse por título, voz profética autorizada, como le dije. ¿Qué significa eso? Que se debe tomar en cuenta a la hora de publicar. ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de publicar un decreto? Una sentencia del cielo. También desarrollé otro tema que se llama verdaderos jueces de Dios en la tierra. Ustedes lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Se da el caso, y ha surgido muchas veces, que Dios revela a sus hijos que está en el secreto. Muchas de esas revelaciones y sentencias es para direccionar al pueblo, para que oren por ellos mismos, para que oren por su nación, para que oren por los proyectos de Dios. Y son dimensiones proféticas, son niveles revelacionales del proceso y del propósito de Dios, que nada tienen que ver con promulgar sentencias, con decir que así dice Jehová, porque así dice Jehová. Solamente hay un tipo de profetas que son seleccionados para promulgar. No todos son llamados para promulgar sentencias, señores. Bendito sea Dios. Entonces, repito, es para direccionar a la iglesia, para direccionar, direccionándole en son sus responsabilidades para que el pueblo se humille, para que los mismos cristianos, los mismos siervos de Dios se humillen y comiencen a entrar en guerra espiritual. Y el caos muchas veces no nos sorprende. Entonces, cuando Dios levanta a un profeta, debe procurar ser guiado en todo para no cometer errores y estar dando palos a ciegas. Esa es mi posición. Dios levanta a varios profetas, pero dentro de ese ámbito y conglomerado, el Señor autoriza una voz, con un rol protagónico en el momento, en el tiempo. Y eso es orden. Vemos el caso de Elías, que su mensaje fue un mensaje singular cuando le profetizó a Acab, cuando profetizó, vive mi alma y vive Jehová, que por 3 años y medio no lloverá, y así fue. Y vemos que su rol fue un rol protagónico. En algún momento pensó que solamente él había quedado como profeta, pero Dios le hizo entender que no, porque había un grupo que estaba en anonimato. Yo quiero que ustedes agarren eso. Se sitúa en una posición de tener un concepto de ser él el único, más sin embargo no era así. Entonces, cuando un profeta tiene esa posición es porque obviamente se ha salido un poquito del radar y no debe ser alineado. Elías era el hombre del momento. Los demás estaban en anonimato, pero eran profetas también. ¿Cuál es el rol de los profetas? Intercesores. Intercesores quizá con asignaciones de menos, exhibición, porque siempre hay un vocero, siempre Dios coge voceros. Dios coge voceros en diferentes naciones y para todas las naciones. Dios coge voceros. Entonces, ¿cómo me doy cuenta entonces de este orden establecido por Dios en el ministerio profético? En primer lugar, quiero puntualizar. En primer lugar, la voz que la gente prestará atención
y que de alguna manera va a oír es la voz autorizada. La voz autorizada. Número 2. Las demás voces sonarán, pero quedarán en un nivel inferior que llamarán la atención. ¿Entiendes? Porque es un orden, es un principio normativo de orden divino. ¿Entiendes? No es lo mismo el presidente de la República, por decirlo así, por poner un ejemplo, que los ministros de Estado. El primer magistrado de la nación es el presidente. El vocero de la nación es el presidente. Yo creo que Dios tiene un orden. Número 3. Dios conectará a los profetas que están en el ojo del huracán para que en el momento, y los organiza para que se pongan de acuerdo en su voluntad. Creo que la iglesia debe de organizarse, los ministros profetas deben de organizarse, juntarse los profetas con los profetas. Los profetas, hay muchos profetas pregoneros y eso es un problema. Todo esto ocurre sencillamente para que haya una sincronización exacta en el pueblo y no sea engañado por falta de palabras de parte de Dios. ¿Qué sucede entonces? Esta es otra pregunta. ¿Qué sucede entonces cuando en diferentes lugares aparece una promulgación de una sentencia con diferentes aspectos, donde un profeta, por ejemplo, dice una cosa en Japón y otro en la República Dominicana dice otra cosa con relación al mismo problema que está ocurriendo en Japón, donde hay una contradicción en el contenido de la sentencia? ¿Qué pasó ahí? Donde se cambió total o parcialmente el contenido de la sentencia, se equivocó uno de los dos. ¿Qué es lo que sucede entonces en ese sentido? Hay varios aspectos que tenemos que tratar de descubrir acá. Esa es la pregunta que hay que preguntarse. Esto surge a raíz de los profetas que, aunque son de Dios, pero no tienen autorización de Dios para publicar sentencias. Ellos solo reciben autorización en ciertos aspectos, y uno de ellos es ser intercesores solamente, que serviría de apoyo al que está publicando. Es por eso que cuando alguien está siendo usado como trompeta de Dios, tú debes unirte. Si tú sabes que es Dios que lo está usando, debes unirte a la voz de ese hombre o de esa mujer que está pregonando la voluntad de Dios a los cuatro vientos para que se sepa en toda la tierra o en una nación. Si ese profeta es de Dios, y orar por él o por ella y convertirte en su aliado, en su apoyo, jamás acabarlo sentir celo y comenzar a publicar sin autorización, porque es ahí donde surgen los engaños más grandes, donde hombres de Dios lamentablemente por entender que lo están haciendo bien, pues en el fondo lo están haciendo muy mal. Lo están haciendo muy mal. Y una de esas características es el deseo de fama, el deseo de que lo adulen, el del exhibicionismo, y todo eso conlleva a la idolatría, señores. La idolatría, el pecado de la idolatría. Otra pregunta: ¿cómo me doy cuenta si un profeta con una proyección de jurisdicción global, o sea, de todas las naciones, es voz autorizada del cielo y anda alineado a Dios? Esa es otra pregunta que estoy lanzando. Sencillo. En una nación, Dios levanta muchos profetas. Hay hombres que Dios levanta y le entrega el destino de naciones. Pero hay profetas que Dios le entrega el destino de su nación. Y hay otros que Dios le entrega, además del destino de su nación, el destino de todas las demás naciones. O el destino de la mitad de la nación, o el destino de varias naciones. Hay lugares donde quizás tú no vas a poder llegar y pisar los pies porque tú no tienes jurisdicción en esa nación. Tú solamente vas a llegar a un grupo de naciones, y eso hay que entenderlo. Entrar a un lugar equivocado donde Dios no te manda es un problema, y lo voy a explicar más adelante. Entonces, hay un orden jerárquico en esto, señores. Hay lo que se llama un protagonismo de algunos en su propia nación, pero hay otros que juegan un protagonismo para otras naciones, porque son voces autorizadas en su nación y en otras naciones, como les dije. Andan alineados y comprenden los niveles operativos proféticos. Otra pregunta: ¿qué señal o característica distintiva extraordinaria se presenta para poder yo saber
como profeta de Dios, cuando los demás profetas de Dios tienen testimonio para ser usados en otras naciones del planeta como voz autorizada? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué otra señal o característica distintiva extraordinaria se presenta ante los profetas de Dios cuando los demás profetas los juzgan? Porque la palabra de Dios dice que hay que juzgar la profecía. Cuando los más profetas de Dios los juzgan, analizando si lo que él dice es verdad, o si tiene algún testimonio para ser usado en otras naciones del planeta como voz autorizada. Sencillo, quiero que escuchen esta respuesta. Cuando estos alcanzan una proyección jurisdiccional de convertirse en voz autorizada para otras naciones, donde Dios le entrega y le da las llaves para profetizar fuera de su nación, es cuando estos primero en su propia nación han dado testimonio del poder revelacional por el Espíritu Santo. Escuchen esto, señores. Jesús le dijo a Pedro que él recibiría las llaves del gobierno celestial, las llaves del reino de Dios, o sea, la mayordomía, en cuanto a la administración de la multiforme gracia de Dios en la tierra. Eso se llama autoridad. 1. Designación, entrega de herramientas espirituales para abrir y cerrar puertas. Esas llaves están conectadas con nivel de fe. 1. Niveles de excelencia de la fe, niveles de unción 100%, niveles de madurez o perfección. Esto lo podemos conectar con lo que Pablo dice, el nivel de longitud, anchura, altura y plenitud. Es decir, sin límite. Gente que tienen la capacidad de que Dios le ha colocado el quíntuple ministerio y pueden moverse donde quiera que vayan, y Dios le da la orden de interceder por toda la nación y pueden convertirse en voz profética a nivel mundial. Fe de excelencia se llama eso. Esas llaves representan además el fundamento sobre el cual debe caminar la iglesia. Y se llama revelación. Por eso Jesús le dijo a Pedro: no te lo ha revelado mi carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese es el fundamento sobre el cual yo voy a edificar mi iglesia, la revelación. Pero esta revelación opera de diferentes formas, niveles, diferentes dimensiones. Y el profeta debe conocer esto, conocer sus límites. Eso le ayudará a no ocupar espacios o jurisdicciones espirituales sin autorización. Por ello que muchos terminan heridos, avergonzados, se abren frentes innecesarios donde Dios no los mandó. Esta señal yo la conecto con lo que dice las palabras del Señor, que por un justo que haya en una ciudad, Dios no la destruye. La Biblia habla de los justos, gente que tienen niveles de autoridad espiritual en el mundo de las tinieblas, y el mundo de las tinieblas tiene que respetarlo. Pero no solamente en el mundo de las tinieblas, sino en lo literal se manifiesta, donde estos hombres no son sujetos a las leyes humanas y operan en grandes milagros, señales, maravillas y prodigios. Yo creo que la iglesia va a ser llevada en esta última generación a esos niveles, donde no caminará desnuda, donde no caminará avergonzada, sino que será respetada. En mi nota tengo aquí anotado cómo, y entonces, cómo cuando está profetizando, pues, cuando tú estás profetizando para todas las naciones y en la que tú vives está destruida, ¿qué sucede entonces? Tú estás profetizando para todas las naciones en la que tú estás radicado, está destruida. Esa es otra señal. Porque hay muchos que están profetizando a las naciones, mas sin embargo la de ellos ya se cayó. Entonces, óyeme, y ellos viven ahí con toda su familia. ¿Qué está pasando? Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Abraham intercedió por Lot? ¿A quién fue que Dios escuchó? ¿A Lot o a Abraham? No había ni un justo en Sodoma y Gomorra y Dios las destruyó. Entonces, hay que entender esto. Tú tienes que tener testimonio donde tú vives. Tú tienes que tener un testimonio evidente de que es lo que Dios está haciendo a través de ti si eres un profeta en tu nación. Y si tú fuiste llamado para alcanzar esos niveles de autoridad de forma protagónica, donde Dios te está usando como cabeza visible del momento. Entonces podemos decir que en tu ciudad no hay un solo justo. Cuando la ciudad es destruida, podemos decir que tu ciudad es relativo, porque Dios te puede sacar a ti también antes de que eso ocurra. Dios puede volver a hacer el corazón de toda esa ciudad y no destruir el lugar.
Es posible que Dios decida destruir el lugar como a Sodoma y a Gomorra, como lo dije, pero antes de hacerlo, te escuchará si eres escogido de Dios, si eres un justo que lo representa aquí en la tierra, si eres la expansión o la representación o la extensión del reino de Dios aquí en la tierra y Dios te llama para eso y eres escogido, entonces tú tendrás que entender estas cosas. Gloria a Dios. Es posible que Dios decida destruir el lugar como a Sodoma y a Gomorra, pero antes de hacerlo te escuchará. Si eres justo, si andas en integridad, te sacará a ti y a tu familia del lugar antes de destruir el lugar. Ese es el patrón bíblico, señores, establecido. De que Dios no destruye al justo conjuntamente con el impío. De que hace la diferencia del que le sirve y del que no le sirve. Si eres un profeta que anda en santidad y en integridad delante de Dios, Dios te librará. Es lo que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá lo justo y será levantado, será librado. Entonces yo soy de lo que digo, que hay sentencia objeto de apelación y muchas veces son revocadas. Por eso que tú ves que un profeta suelta una sentencia y todo, está esperando que se cumpla, y otros dicen, eso se va a cumplir. Entonces, es una percepción errada. Yo entiendo que las sentencias son objeto de revocación cuando obviamente Dios no ha hablado de que es definitiva. Dios tiene la última palabra siempre. Ningún profeta tiene la última palabra. Hay otros que se toman el atrevimiento de darle el carácter a la sentencia. Eso se va a cumplir. Si no se cumple, entonces yo no soy profeta. Tienen una mala comprensión de lo que es, de cómo opera la promulgación de la sentencia y cómo opera el reino de Dios, cómo opera el gobierno de Dios. Deben conocer eso. La Biblia enseña que a un profeta, más que nada debe moverlo la misericordia. Eso está en la Biblia, señores. Tenemos el caso de Moisés. Más que nada debe moverlo la misericordia para interceder por su pueblo, dejándose guiar por Dios. También la Escritura dice que cuando el pueblo se humilla, cuando un hombre de Dios se humilla, un solo, señores, puede convencer a Dios de devolver sentencia y salvar a una nación completa. Tenemos el caso de Moisés, que convenció a Dios de no hacer aquello y Dios se arrepintió de aquello. Así mismo lo dice la Biblia. Dios se arrepintió de lo que tenía en mente hacer con la nación del pueblo de Israel y escuchó a Moisés. Y Dios le dijo, mi Señor, ¿qué dirán las naciones? ¿Qué dirán de ese proyecto que tú hiciste? Y Dios escuchó a un hombre, Señor. Para que ustedes vean que Dios escucha a su profeta. Y hay que pedir misericordia. O sea, cuando vemos tanta profecía de que sentencia de manera cerrada, sentencia cerrada, algunos que lo ratifican y dicen, eso se va a cumplir, se cumplió esta, se cumplió aquella, se cumplió, y la viven mencionando, como buscando esa notoriedad de que yo soy profeta, señores. Ese no debe ser el motivo que mueva a un hombre de Dios. No, hay que tener misericordia. Tenemos el caso de Jonás. Eso no debe movernos, no deben ser esos son motivos equivocados de orgullo, de vanidad y jactancia, buscando protagonismo y fama, induciendo al pueblo que su profecía se cumplirá. ¿Y qué es eso? Bendito sea Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Una señal de que tú eres un verdadero profeta, una señal de que el profeta es verdadero, nada más lejos de la verdad es lo que le estoy diciendo. Esas posiciones de esos profetas. Esa es una señal de orgullo, como le digo. Y no está alineado quien lo esté haciendo, ni guiado por Dios. Dios es quien tiene la última palabra, no ningún profeta. Las sentencias pueden ser revocadas cuando el pueblo se humilla. De 2 de Crónicas 7:14. Tenemos el ejemplo de Jonás fue dejado en la Biblia como una señal de vergüenza y como ejemplo a nosotros. Porque a nadie le gustaría brillar en la Biblia porque lo metieron en el vientre de un pueblo rebelde. Yo creo que muchos van a brillar en este tiempo y va a ser por lo que Dios va a hacer por su rebeldía, que lo va a dejar en vergüenza. Bendito sea Dios. No imitemos eso, señores. No imitemos eso. No imitemos los comportamientos de los profetas rebeldes, de ser enjuiciados. Que hay muchos que se convirtieron en contumaces, defendiéndose. Deja que yo te defienda si eres llamado. Primero,
Lo primero que debe hacer un hombre de Dios ante cualquier situación de crisis que esté atravesando, Dios le anuncia lo que está ocurriendo en su nación, en cualquier nación, es desear que Dios revoque esa sentencia. Aunque Dios te diga promúlgala, pero tú debes desear en tu interior. Porque no es la voluntad de Dios, como dice la Sagrada Escritura, la muerte del que muere. No es la voluntad de Dios la muerte del impío, sino que proceda un arrepentimiento. Dios le da muchas oportunidades, Dios le da, y tiene su misericordia a las personas para que se humillen y se arrepientan. Porque ustedes creen que esto es un gozo para el Señor. No, eso le duele a él en su corazón. Eso le duele a Dios. Así mismo debe haber el sentir en el hombre de Dios. Como Dios lo siente, así mismo debes tú sentirlo. Si tú tienes la esencia del amor de Dios en tu corazón y clamar por misericordia. Entonces, Dios en su palabra dice que el pueblo de Israel hizo una diferencia marcada y evidente ante el pueblo con relación al manto profético con un profeta, con el profeta Moisés, con su elegido, donde le colocó una responsabilidad muy alta a su siervo, más que a los otros, por su humildad. Escuchen esto, señores. La humildad es un mérito que tú alcanzas niveles de autoridad y de poder en el reino de la tiniebla, y Dios te posiciona. Es tanto así que Dios llegó a quebrantar e incluso a matar a sus propios hermanos y líderes que estaban ahí junto con él en el pueblo, ayudándole. El caso es el de Datán, Corén y Abirán, que se lo tragó, la tierra se lo tragó vivo. Pero también tenemos el caso de María y Aarón, donde Dios lo disciplinó. A María la sacó 7 días del campamento con lepra. Señores, el principio de autoridad, el principio de que obviamente los seleccionados, los escogidos, los ya establecidos por Dios en esta tierra para ocupar posiciones, eso es Dios. No depende muchas veces ni siquiera de la persona, es Dios que coge que selecciona a sus hijos y le da posiciones de autoridad para que caminen. Entonces, Dios dijo a los demás profetas: les hablaré en diferentes figuras, les hablaré en figuras, les hablaré a través de gesticulaciones, les hablaré a través de sombras, de sueños, pero a Moisés le hablaré cara a cara y verá mi apariencia. Dijo, no hacia mi siervo Moisés, sino que hablaré con él cara a cara y verá mi apariencia. Señores, eso es un nivel de revelación superior y eso debe ser respetado, no envidiado. Vemos que mucha gente, luego de que ven la autoridad espiritual que la que tú tienes, quieren subestimarte e incluso comienzan a hablar cosas que no son. Por eso que vienen los juicios de Dios. Sucedió también con Daniel. Así que Daniel dio sabiduría, entendimiento, discernimiento, interpretación de sueños, conocimiento en ciencia, en las letras, en todo. Más que a su compañero, que Dios hace son de personas, no. Dios es quien coloca a cada uno en el cuerpo para ocupar una posición y eso hay que respetarlo. Quiero argumentar lo siguiente. Antes de la adquisición de influencia, se debe desear ser preparado para cortar, para evitar dañar menos a la gente con nuestros errores. A los profetas le estoy hablando y a todos los ministerios. Los verdaderos profetas no deben preocuparse por lo que los demás piensen de ellos. Un profeta es un portador de Dios, un portavoz de Dios, no de la iglesia. A veces queremos estar sujetos a los líderes, muchas veces donde estamos congregados, y obedecemos más a los pastores, a los líderes, que a la voz de Dios. Señores, primero tú debes entender que debes sujetarte a Dios, no a la voz de un hombre, a la voz de Dios. Si por causa de que la palabra de Dios se invocó en ti y Dios te puso la palabra para que reprendiera ese líder o ese pastor que está dirigiendo, que está en autoridad en el lugar donde tú estás congregado, y tú entiendes que ya te estás rechazando por eso, olvídate que no te estás rechazando a ti, estás rechazando a Dios. Tendrá problemas con Dios. Si te está cerrando la puerta, sigue caminando. Si donde quiera que tú te mueves en la puerta, pues adora en los pasillos hasta que llegue la oportunidad donde Dios te coloque en un pedestal, porque todo tiene su tiempo. Señores, la autopromoción también lleva a la adivinación. La hechicería es una obra de la carne, como ustedes sabrán. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 habla de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Búsquelo. Esta es una falsa espiritualidad, pretender que tú vas a caminar en la dirección y guianza del Espíritu Santo cuando estás haciendo esto. Para cerrar, quiero destacar esto. La profecía es un don espiritual y no una habilidad que puede ser
aprendida por el conocimiento de ciertos principios y fórmulas. Sin embargo, en las visiones y en los sueños proféticos hay mucho simbolismo. Hay mucho simbolismo. Estoy hablando de los profetas que siempre utilizan lo que Dios le ha dado para interpretar la palabra profética a través de los sueños, las visiones, etc. Es importante saber atender los simbolismos para el ejercicio del don de la interpretación. Somos exhortados a juzgar la profecía, pero debemos tener temor de Dios como principio de integridad profética para no abrir nuestra boca de manera ociosa para hablar de lo que no sabemos. Cuando entramos a los niveles de sensibilidad profética, que de hecho son uno de los aspectos más difíciles de una palabra profética, como discernir el tiempo exacto de los eventos, cada uno de nosotros tiene su propio don, como también sus limitaciones. Yo quiero que atiendan esto. Tenemos que conocerlos y convivir con ellos. Eso es parte del plan del Señor, de que uno obviamente tenga la necesidad del otro, porque todos somos un cuerpo. Hay profetas del tiempo, pueden buscar la cita de Isaías 21, 11 al 12, donde se da, habla del tiempo. Los profetas del tiempo proveían no solo los eventos, sino también cuándo ocurrirían. Proveían cuándo ocurrirían. Pero también podemos ver en Primera de Crónicas 12:32 sobre la tribu de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos, en el conocimiento de los tiempos, y sabían lo que Israel debía de hacer. Y todos los hermanos, los hijos de Israel, consultaban a esto porque eran entendidos en los tiempos. Eran entendidos en los tiempos. Cuando dejamos de observar los tiempos del Señor, hasta nuestros límites espirituales quedan empañados, señores. Ya no vemos vuestras señales, como dice en el Salmo 74, ya no vemos vuestras señales, no hay más profetas, ni entre vosotros hay quien sepa hasta cuándo durará esto. Salmo 74, 9. El Señor quiere que su pueblo sepa cuándo va a obrar, cuándo viene el juicio y cuándo vendrá el enemigo. Este es un aspecto esencial del ministerio profético que ha de ser restaurado y posicionado en su lugar en el cuerpo de Cristo. O continuaremos pagando con innecesarias derrotas y catástrofes. Es importante no traspasar los límites de nuestra autoridad espiritual. Este es el tema de esta disertación. A pesar de que muchas veces no es fácil que permanezcamos dentro del ámbito de nuestra autoridad, cuando traspasamos los límites, las consecuencias no se dejan esperar y casi siempre son destructivas. Para que trabajemos armoniosamente debemos reconocer cuando estamos trabajando más allá de la autoridad que Dios nos dio. Porque así como le dije en el texto base que utilizamos en esta disertación, que está ubicado en Eclesiastés, en el capítulo 5 de Eclesiastés, dice que sobre un alto vigila otro más alto. Si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Está hablando de los justos, hombres que conocen el derecho y la justicia, que saben lo que significa caminar en integridad delante de Dios, que tienen una rectitud moral delante de Dios porque han sido dotados de mantos especiales, donde ellos se convierten en columna para guiar al pueblo. Bendito sea Dios. Tal es el caso de Moisés, Daniel y otros, entendidos en los tiempos, hombres revestidos de una alta espiritualidad y responsabilidad en el mundo espiritual. Entonces, así podremos, cuando entendemos esto, así podremos transferir parte de la carga que estamos cargando a aquellos que tienen autoridad para resolver tales cosas. Para terminar, hablando un poquito de las figuras simbólicas, de las interpretaciones, obviamente tenemos que apelar a la guianza
dirección e instrucción de manera constante del Espíritu Santo. Me ha tocado recibir lo que son las señales. Ese fue el primer entrenamiento, señales. Me ha tocado recibir el entrenamiento de lo que son las visiones, los sueños, los enigmas. Y cosas muy difíciles, como Dios le entregó a Daniel, pero no había experimentado uno de los niveles más altos, que es escuchar la voz del Padre. Escuchar la voz del Padre, yo creo que es el tope de la profecía, una de las dimensiones más altas. Mucha gente dicen haber escuchado la voz de Dios. Mentira, porque Dios tiene lo que se... Ayer estaba analizando lo que es la voz de Dios. La voz de Dios tiene, en sentido general y amplio, diversas manifestaciones de dimensiones. Yo hablé de un tema que está en mi canal que se llama Dios en primera persona, Dios en segunda persona, Dios en tercera persona, pero hay diversidad de manifestaciones de la voz de Dios, y eso en términos generales. Pero escuchar la voz del Padre, solamente a algunos profetas Dios le concedió eso y cayeron de rodillas, cayeron como muertos. O sea que cuando hablamos de dimensiones revelacionales proféticas, estamos hablando de altas responsabilidades, alta investidura, manto profético. Y eso obviamente tenemos que conocerlo para no caer en frustración, para no envidiar al hermano, porque mientras más alta es la autoridad espiritual en la que tú caminas, si no tienes humildad y sencillez de corazón, caerás y te darás bien duro. Por tanto, vengo a exhortar a esos hombres que Dios viene revelándole a través de figuras, a través de símbolos, a través de sueños, y que quizás ellos no han podido captar en algún momento la interpretación y la revelación del Padre, específicamente con relación a los tiempos, porque Dios habla de manera precisa y concisa para no dejar duda. Por ejemplo, si Dios te dice, si Dios te da una profecía, dile a fulano de tal que el año que viene, en este tiempo, o en caso de la mujer, como fue el caso de Eliseo, creo que fue, dile a ella, te digo yo, que en este tiempo, para este tiempo, el año que viene, parirás un hijo. Si tú te pones a analizar, en cuanto a eso, no se está refiriendo a una figura simbólica. El profeta está hablando en el tiempo crono y en el tiempo kairos. En el tiempo crono y en el tiempo kairos. ¿Qué significa eso? De que si la mujer, para entrar en el proceso de gestación, dura 9 meses, tenemos que ser entendidos y descifrarlo humanamente hablando, a través de lo visible. Porque hay figuras simbólicas que tú puedes descifrarlas fácilmente sin tener que volverte loco. Humanamente hablando, tenemos un tiempo que los hemos cronometrado, y yo he hablado de los descifrando los tiempos y la ley, un tema que tengo también. La mujer dura por lo natural, que es lo que la ciencia prevé, y así lo diseñó Dios, y eso es fácil, 7 meses para dar a luz, 8 meses o 9, 8 meses o 9. Si Dios te da una profecía, por ejemplo ahora, en el mes de noviembre, y tú en el mes de noviembre sales embarazada, la mujer, el año que viene, en esa misma fecha, tú debes entender que va a tener un cumplimiento en ese mismo mes. No hay que volverse loco. Si Dios le dio una profecía a alguien y dice, mira, tú vas a durar 2 años, en 2 años te va. A partir de cuando tú debes comenzar a contar el tiempo del cumplimiento de esa profecía, para que esa persona sepa, si es que Dios te da la autorización para que lo promulgue, para que lo divulgue en la sentencia. Cuando tú debes empezar a contar de ahí, y a partir de que tú cuentes de ahí, pues entonces cuando llegue el tiempo de ese mes, tú entenderás que esos 2 años se cumplieron, y vas a decir, este es el tiempo donde está llegando el cumplimiento de la sentencia que Dios me dio. Por ejemplo, la Biblia refiere y apunta en cuanto a Daniel, donde habló de los 7 tiempos. En el caso de José, las 7 vacas flacas, figura simbólica. He entendido en el espíritu que tú puedes recibir un símbolo, y ese símbolo no está sujeto a la interpretación privada tuya. Digo esto porque un simbolismo puede tener varios significados. Una palabra que Dios te dé en clave a través de un símbolo puede tener varios significados. ¿Cómo entender entonces si fue en sueño, si fue a través de una gesticulación que Dios te le dio, de que obviamente esa palabra
está codificada y tú necesitas decodificarla, ¿a quién tú debes apelar? Tú tienes la voz del Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo entonces. Porque esa gesticulación, esa figura, esa sombra, esa figura literaria tiene varias interpretaciones. Ahora, ¿quién es que la sabe? Como es el caso de Daniel, cuando el rey soñó aquel sueño. Daniel no tenía la capacidad humanamente hablando para decodificar esas palabras en clave porque eran demasiado profundas. Hay cosas que quizás tú puedes prejuiciar y hacer ciertas aseveraciones, incluso puedes caer en la presunción haciendo, pero para todo yo te recomiendo, apela a la voz del Espíritu Santo y pregúntale qué significa eso. Así es que yo hago. Cuando tenemos voz de Dios, y la profecía ha sido traída en una figura, en un sueño, en una gesticulación, en una sombra, en cualquier tipo de modalidad que Dios no haya traído la profecía, pues preguntemos, apelemos a la voz. Es por eso que la palabra escrita, necesitamos la voz. Y yo hablaba de ese tema ayer. Necesitamos la voz de Dios para decodificar todos los secretos que Él nos trae. Necesitamos voz de Dios. En cuanto al tiempo, yo le digo a Daniel, 7 tiempos y medio tiempo. Fíjese bien que no está diciendo años, está hablando solamente en un concepto de tiempo, pero dio un número. El concepto tiempo en el lenguaje profético se puede interpretar de que está hablando de una estación y un tiempo de manifestación en lo natural, en lo visible. Pero, ¿cómo pueden los profetas interpretar de que se refería a 7 años? Bueno, porque se refirió a 7. No podemos decir que eran 7,000 años, no. Porque obviamente hay otro texto que dice que un año es como para Dios un año, 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Y eso tiene una explicación dentro del plano espiritual. Pero no podemos turbarnos y decir que cuando Dios te da una profecía cerrada y te dice, te quedan 2 años de vida, te quedan 6 meses, cuando tú vas al médico, no podemos volvernos locos y decir que eso no tiene una interpretación, porque obviamente tú sabes que Dios te está hablando claro. Dios te está hablando claro para que profetice. Si Él te dijo profetiza y te dio íntegramente en detalle lo que dice la sentencia, los jueces tienen una característica que cuando mandan a la secretaria a leer la sentencia, ellos no omiten un detalle, porque la ley prevé que deben motivar, sus sentencias deben ser motivadas y que deben hacer de conocimiento cuando esté pronunciándola, leer las motivaciones. Es un requisito. Entonces, si Dios te dio una sentencia, yo te recomiendo que le pidas a Dios que te redireccione y que tú le pidas la capacidad de poder leer la sentencia de manera íntegra. No solamente un pedacito, porque eso va a crear cierta duda, eso va a crear cierta laguna y te va a dejar como una persona que con falta de efectividad. Hay profetas del tiempo. Yo tengo que se hace necesario seguir haciendo ejercicio en el conocimiento, del discernimiento, de la sensibilidad profética para ser más efectivo, para tener una verdadera proyección. Los niveles proféticos, apelando a la voz de Dios. Yo quiero orar en esta hora para así estar concluyendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en esta hora clamando delante de tu presencia. Mira a todos los hermanos que van a ver, Dios mío, esta disertación, esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Oramos para que tu Espíritu Santo sea trayendo nueva revelación, nuevo discernimiento. Y tú, el Señor, esté enseñándole a tus siervos, a tus hijos, los límites, los alcances, las dimensiones y las delimitaciones, que tenemos que depender uno de otro y siempre apelar a tu voz. Espíritu Santo de Dios, sea tratando con todos y cada uno de ellos. Que tú seas, Señor, quitando la paja y trayendo el trigo, quitando todo lo que no es tuyo de cada uno de tus hijos, que podamos relacionarnos uno con otro, depender uno del otro y así crear las bases para ser un verdadero equipo de hombres y mujeres que buscan la voluntad tuya, no el protagonismo, la notoriedad, ni la fama, ni la adulación. Oramos por todo cada hijo tuyo, Señor, que verá este vídeo en el nombre de Jesús, para que sea edificado, para que sea
impactados por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por direccionamiento, por nueva revelación, por nuevo direccionamiento, por nuevo nivel de comprensión, por el poder de tu palabra. Los colocamos en tu mano, Señor. Que podamos todos vivir en unidad, en comprensión. Que el pastor se una con el pastor, el profeta con el profeta y el evangelista con el evangelista y el maestro con el maestro. Oramos, Señor, para que tú seas trayendo conocimiento y comprensión de que debe haber una restauración del ministerio, Padre, del ministerio colegiado, el ministerio apostólico, profético, evangelístico, magisterial y evangelístico. En el nombre de Jesús. Shalom. Señores, será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios disertando para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios me lo bendiga y Dios le guarde. Shalom.